Jesucristo de acuerdo al Antiguo Testamento. Texto publicado en 1875 por el padre Maran de Wallès. Para mayor comprensión y discernimiento, hemos de indicar que en este texto se hace referencia a las dificultades por las que pasó la Iglesia durante la Revolución Francesa, la época del terror y el secuestro del Papa Pío VII, el 8 de julio de 1809, por parte de Napoleón, el cual, a pesar de todo su poder, acabaría desterrado a la isla de Elba en 1814. El papa mencionado es Pío VII y el concilio fue el que Napoleón convocó en París para humillar al pontífice, pero los obispos apoyaron al papa y no al emperador. Y por otro lado, se menciona el Concilio Vaticano I, convocado por el Papa Pío IX en 1869 para enfrentar al racionalismo y al galicanismo. En este concilio se aprobó como dogma de fe la doctrina de la infalibilidad del Papa. Babel. ¿Qué es esta torre que se eleva como para amenazar los cielos y desafiar un nuevo diluvio? A los pies de esta orgullosa estructura se está construyendo una ciudad. Dios, qué agitación. La obra avanza con maravillosa rapidez, pero ¿qué? De repente, los obreros se detienen, se miran. Primero con una sonrisa en los labios, luego con asombro y temor. Uno habla, el otro no entiende. Este responde, aquel no oye. Cada uno habla un idioma nuevo. Estos hombres, antes tan unidos, ahora son extraños los unos para los otros. La obra está abandonada. Esta multitud, antes tan confiada, tan orgullosa, tan activa, está ahora dividida y dispersa. Esta torre, que debía llevar a los cielos y transmitir a todas las épocas el nombre, para siempre célebre de sus constructores, se llamará Babel, que significa en francés confusión, vanidad, nada. El primer sufragio universal, el primer plebiscito, no fue feliz por haber actuado sin líder. Este pueblo siguió siendo un pueblo sin nombre, una mera multitud, una Babel. El orden no reapareció hasta que cada familia se agrupó en torno a su líder natural y volvió a ser una nación. Noé había tenido 3 hijos. El segundo, Cam, se había reído de su padre y éste lo había maldecido. Entre los nietos del maldito había uno llamado Nimrod. Este nombre significa literalmente seamos rebeldes. También podría traducirse como revolución. Sin tener en cuenta la maldición que acababa de caer sobre Babel, Nimrod se apoderó de los materiales amasados por toda la familia y de las construcciones iniciadas por todos los hijos de Noé. Completó la primera ciudad, construida después del diluvio, y se hizo un imperio al pie mismo de la torre maldita. Nimrod es, pues, en la segunda fase de la raza humana, el primer hombre poderoso de la tierra. Era un hombre fuerte, un robusto cazador. Fue el primero en sustituir el poder y la autoridad natural del padre de familia por el derecho de la fuerza. Con ello provocó una revolución y justificó su nombre. Era un rebelde. El monumento del orgullo humano, Babel, fue la capital del primer reino y se convirtió en Babilonia. Babilonia será el adversario perpetuo de Jerusalén, así como la revolución lo será de la Iglesia. Fiel a sus orígenes, Babilonia será confusión, confusión de lenguas y de ideas, confusión de reyes y de pueblos, que vendrán a su vez a buscar el imperio y la muerte. Basta recordar a Nabucodonosor y Baltasar, Ciro, Darío, Jerjes, Alejandro. Hasta aquí los reyes, asirios, persas y medos, griegos. Hasta aquí los pueblos. Del mismo modo, fiel a su nombre, la revolución
no es más que el continuo derrocamiento de las palabras y de las ideas, de los derechos y de las leyes, de las familias y de los pueblos. Dije confusión de palabras, y esta confusión, a primera vista tan insignificante, engendra todas las demás. En 1789 hubo una revolución en nombre de la razón, de la ciencia y de la más alta de las ciencias, en nombre de la filosofía, en nombre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Pero la razón no era más que la carne, adorándose a sí misma, bajo la apariencia de un alma prostituida. Pero la ciencia y la filosofía revolucionaria no eran más que la negación de lo que es más capital y más cierto, la negación de Dios, del alma, de la otra vida, es decir, precisamente, la sabiduría vuelta del revés y la ciencia abolida. Pero la libertad no fue más que el terror impuesto por un puñado de bandidos a un pueblo ingenuo, proclamado soberano por esos mismos hombres que lo convirtieron en su incauto y en su esclavo. Pero la igualdad solo se consiguió mediante el saqueo y la confiscación. Pero la fraternidad fue la de Caín, la fraternidad mediante el asesinato y el cadalso. Volvamos a Babel. Después de todo, nunca nos fuimos. ¿Qué queda hoy de esta primera y poderosa ciudad? Ve a Babilonia, o mejor no vayas. En el lugar donde estaba Babilonia, solo queda un montón de escombros que sirven como guarida de animales feroces y reptiles repugnantes, porque Babilonia debe ser hasta el final la figura de ese poder feroz e infame que se hace llamar la revolución. La gran nación. Desde el cielo, Dios contempla este diluvio de errores y vicios. Busca a otro Noé para que construya un arca de la que el primero solo fue un símbolo y que será la figura de un arca de salvación aún más perfecta. Esta vez, Dios quiere un arca viviente, una familia, o más bien, todo un pueblo, cuya misión será atravesar las olas del mundo idólatra e impuro y preservar la semilla bendita de este hijo de la mujer, que debe aplastar la cabeza de la serpiente. Su mirada se posó en Abraham: te bendeciré y te haré un gran nombre, y en ti serán bendecidas todas las tribus de la tierra. Saliendo de Caldea, Abraham, por orden divina, monta su tienda en medio de la raza maldita de Canaán. Parece que Dios se complace en hacer estallar la fe del justo por el contraste con lo que le rodea. Pero, ¿dónde está ese gran pueblo del que Abraham iba a ser padre? Sara, su mujer, es estéril. Él mismo es viejo. Toda esperanza está perdida. Pero el hombre de fe persiste en la esperanza. Estás intranquilo por la prosperidad de los impíos. He aquí un pueblo cuya grandeza se remonta al tiempo en que, precipitándose a los pies de un tirano impuro, Enrique VII, y de una reina impávida y sanguinaria, Isabel, abjuró de su fe para entregarse al culto del oro. He aquí un estado cuya existencia se remonta a un apóstata que, para liberarse de su voto de castidad, se hizo protestante y que, desde entonces, no ha dejado de crecer mediante el crimen, a costa de las potencias católicas. Más allá, es una nación que solo es importante desde el momento en que su zar se hizo papa, y parece que su fuerza crece con su implacabilidad contra la Polonia católica. Al otro lado de los mares, un nuevo pueblo alcanza su apogeo, con una civilización sin religión ni moral. Dios es paciente porque es eterno. Los siglos le pertenecen porque es rey. Por eso no se apresura.
Espera a que estas naciones tan felices y tan orgullosas hayan colmado la medida. ¿Quién sabe? Tal vez ya esté listo el hombre que Dios ha elegido para justificar su providencia y al mismo tiempo para confundir tanto a aquellos cuya paciencia le escandaliza como a aquellos a quienes alienta. ¿Ves a este anciano sentado tranquilamente en su tienda? ¿Quién podría sospechar que este pacífico pastor es el padre de una nación cuyo imperio sustituirá un día al de los cananeos, faraones y Nabucodonosores de todos los países y todos los tiempos? Hoy, sin embargo, el hijo de aquel anciano, el descendiente de Abraham, es el rey de pueblos y reyes. Camina en la presencia de Dios, cree en su palabra, espera con toda esperanza, luego espera. Tú eres uno de esos hombres de los que se sirve el Todopoderoso para romper el poder de los dioses y salvar a los pueblos. Por fin ha nacido el hijo largamente esperado y prometido, y ya el adorable Isaac es la alegría y la gloria de su padre. Pero Dios llama a Abraham. Aquí estoy, responde el anciano. Toma a tu hijo, dijo el Señor, a tu único hijo, al hijo que tanto aprecias, y ofrécemelo en holocausto en el monte. Abraham obedeció sin decir palabra. Cuando llegó al pie de la montaña, cargó la leña para el sacrificio sobre los hombros del inocente Isaac. Él mismo cargó el fuego que debía consumir a la víctima y la espada que debía matarla. El hijo ayuda al padre a construir el altar y a preparar la pira. Todo está listo. La mirada de Isaac parece buscar a la víctima y se encuentra con una mirada de su padre que ha comprendido. Inmediatamente se coloca sobre la leña y se deja atar. Abraham extiende la mano, coge el cuchillo del sacrificio y va a golpear. Dios le llama por segunda vez. Abraham, Abraham. Aquí estoy, responde el anciano. No extiendas la mano sobre el niño, repite la voz de lo alto. Me he jurado a mí mismo seguir al Señor. ¿Por qué has hecho esto por mí y no has perdonado a tu hijo único? Te bendeciré. Multiplicaré tu raza como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. En tu raza serán bendecidas todas las tribus de la tierra. Retrocede 18 siglos y mira, por la ladera de la montaña sube otro Isaac, también cargado con la leña sobre la que va a ser inmolado. No es un padre quien le acompaña, sino una madre. Es cierto que ella no lleva el cuchillo del sacrificio. Ella misma no levantará la mano para golpear a su hijo, pero se quedará mirando la cruel tortura y la larga agonía de este único y amado hijo, pues el ángel no detendrá el golpe y Jesús morirá con el dolor más atroz ante los ojos de su madre. Llora una vez más, todo está perdido. Este hijo único era precisamente el vástago de Abraham y de Isaac, en quien y por quien todas las naciones debían ser bendecidas. Ha muerto. Ha muerto. No, no llores. La cruz parecía ser el fin de su reinado, así como de su vida. La cruz se convirtió en su estandarte y a través de la cruz conquistó el mundo. ¿Quién contará los hijos que Abraham se convirtió en padre por la muerte de Jesús? ¿Quién dirá cuántos creyentes hay? Sería mejor contar las estrellas que brillan en el cielo o los granos de arena que bordean el océano. Antes, fuera de Israel, nadie conocía los nombres de Abraham e Isaac. Hoy, gracias a Jesús, estos dos nombres son grandes, gloriosos y benditos. Todos los que bendicen a Abraham en la persona de su Hijo Jesús son bendecidos. Los que lo maldicen son malditos. Y con excepción de los pueblos que rechazan obstinadamente a los enviados del Hijo de Abraham,
No hay tribu en el mundo que no haya recibido en Jesús la bendición prometida. Así, por Jesús, Abraham se convierte en el grande, del que Dios hace una gran nación. ¿Dónde está el imperio que por su extensión, fuerza, poder y duración sea comparable al imperio del Hijo de Abraham? ¿A la Iglesia de Jesucristo? Medid su extensión. Los imperios, los reinos, las repúblicas tienen límites. La Iglesia no. Su extensión es la circunferencia del globo. Has dicho, la Iglesia está en el Estado. En efecto, la Iglesia está en el Estado. Pero, como el aire que está en esta habitación que llena y que sobrepasa al mismo tiempo, como la luz está al mismo tiempo en tu ojo que ilumina y en todos los ojos abiertos para recibirla. Así es la Iglesia en Francia y más allá, en Europa y más allá. Es necesario que la Iglesia esté en el Estado, puesto que debe reinar sobre todos los hombres y sobre todas las naciones, puesto que debe estar en todas partes y que, consecuentemente, dentro de sus límites, encierra todos los estados, al mismo tiempo que acota cada uno de ellos. Por tanto, si es cierto que la Iglesia está en el Estado, más cierto es aún que el Estado está en la Iglesia. A menudo un imperio pierde en fuerza lo que gana en extensión. Para la Iglesia la ley es diferente. No hay trono que no haya acabado derrumbándose en el polvo o en el fango. ¿Dónde están las monarquías de aquellos hombres fuertes que se llamaron Sesostris, Asur, Nimrod, Nabucodonosor, Ciro, Alejandro o César? ¿Cuál es hoy el destino de aquellas tierras o ciudades dominantes que se llamaban Egipto, Nínive, Babilonia, Persia, Grecia o Roma? Solo hay un trono en la tierra que desafía la tempestad de las revoluciones, y es el trono del Hijo de Abraham. Solo hay un imperio que se ríe de la marea de los siglos, y es la Iglesia de Jesús. Y el poder de este imperio corresponde a su extensión y a su fuerza. Decimos de ciertas naciones, grandes potencias, altas potencias, pero, por altas y grandes que sean, estas potencias se detienen en la superficie, solo alcanzan el suelo y el cuerpo. Solo la Iglesia tiene el poder de llegar a la mente y al corazón. Solo ella puede imponerse a la inteligencia y a la voluntad, pues solo a ella se le ha dicho enseña. He aquí el imperio sobre las inteligencias. Solo a ella se le ha dicho aprende a guardar mis mandamientos. Aquí está el imperio sobre las voluntades. Solo a la Iglesia pertenece la realeza de las almas. Solo la Iglesia es, pues, la gran potencia, la gran nación. Dotado de similar extensión, fuerza y poder, este imperio está constituido para una duración inmortal. Todos los imperios han comenzado y todos, uno tras otro, terminan y pasan. Eterno como el Verbo, el imperio prometido a Abraham continuará por toda la eternidad, porque este imperio es el reino de los cielos en la tierra misma, porque Jesús dijo a sus mensajeros: He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Su reinado no tendrá fin. El Señor reinará por toda la eternidad y más allá. Mirad y ved, por su tamaño, por su fuerza, por su poder y duración, la Iglesia contiene y domina a todas las naciones y a todos los estados, sin que ninguno de ellos pueda contenerla, detenerla, sostenerla o dominarla. Es el cumplimiento de la promesa hecha al Padre de los creyentes: haré de vosotros una gran nación. Así se justifica la esperanza invencible de este hombre de fe, que esperaba contra toda esperanza. Creo que también nosotros podemos esperar,
Nuestra esperanza descansa en un pasado que garantiza el futuro y que debería, al parecer, desesperar al infierno y a sus apoyos humanos. Cantemos, clama Moisés, cantemos al Señor, porque ha revelado su grandeza. Cantemos, alabemos altamente, alabemos con todas nuestras fuerzas. ¿Dónde están esas almas tímidas o ingratas que pretenden imponernos el silencio, que no nos permiten proclamar en voz alta la verdad, toda la verdad, y todos los derechos de Dios y de su Iglesia? Dios ha mostrado su grandeza. ¿Qué tiene que temer? ¿Al faraón? Su poder se ha convertido en el juguete de las olas. Ha mostrado su grandeza. ¿Y cómo? Salvando a los débiles y perdiendo a los fuertes. ¿Le oís, políticos? Que ponéis la grandeza y la gloria en seguir y servir al faraón, es decir, a la fuerza. Sea el faraón y la fuerza uno o un pueblo, la voluntad de un solo rey, la opinión de la multitud, sea lo que llamáis gobierno personal o sufragio universal. Vosotros compadecéis el servilismo de los pequeños y de los grandes frente a césares y reyes. Permitidnos que compadezcamos el servilismo que os postra a los pies de esta reina, no menos caprichosa y aún más tiránica, que se llama a sí misma la opinión o la multitud. César, al menos, representaba, desde un punto de vista, la autoridad divina, e inclinándose ante él, incluso cuando se llamaba Nerón, era ante Dios, ante quien se inclinaba vuestra frente. Pero vuestro ídolo, no está en el Vaticano, está en la calle. En vano busco un rasgo divino, solo encuentro lo vulgar. Ni siquiera es el faraón, es la opinión. Ni siquiera una voz, ni siquiera un sonido articulado, sino un ruido confuso, ininteligible a la vez que ininteligente. En una palabra, el ruido de la multitud. Comprended, pues, los que os llamáis hombres de independencia y libertad, que la grandeza consiste en rescatar la debilidad oprimida y en declararse energéticamente contra el faraón y Egipto, contra el mundo y las garras del mundo, contra la opinión y contra los reyes de la opinión. Cantemos al Señor. Ha mostrado su grandeza arrojando al mar al corcel y al jinete. El corcel es el pueblo, sencillo y dócil, bajo la mano de su jinete, de su faraón. He aquí que el faraón lanzó su corcel, su pueblo, contra Israel, contra la Iglesia, y a la vista del faraón, ante la opinión, tiemblas y pretendes imponernos tus temores, pero no temblaremos, pues aún así Dios arrojará al mar, tanto al corcel como al jinete. Mi fuerza está solo en Dios. Es solo a Dios a quien alabo y exalto. No tengo más que desprecio y piedad por estas grandezas y por estas fuerzas que os asustan y que, en vuestro miedo, seguís alabando. Es de Dios, no del faraón, de quien busco la salvación y la libertad. Ese es mi Dios. Que el vuestro sea faraón, que el vuestro sea, una vez más, ese ídolo que nosotros llamamos opinión. Alabad y celebrad lo que el mundo alaba y celebra, pero yo solo alabaré a Dios. Él es el Dios de mi Padre, el Dios de Abraham, Padre de los creyentes. El Dios de mi Padre, el Dios del Papa, Padre de los cristianos. Defendió al Padre, salvó a los hijos, sumergió al faraón, sumergió al César, ni a Egipto con sus faraones, ni a Roma con sus césares. Ni el despotismo, ni la revolución pudieron perder al pueblo que su brazo defendió. Por eso lo exaltaré a Él, y solo a Él, porque solo Él es el Altísimo. ¿Cómo ha demostrado ser Dios de mi Padre? En que no permaneció indiferente ante las desgracias de sus hijos, sino que se levantó para defenderlos.
detrás de este conciliador tan gentil y tan benigno ante los impíos y los malvados, detrás de este hombre de paz que va a sentarse con una sonrisa en los labios en la asamblea de los enemigos de la Iglesia, somos demasiado débiles. Decís, somos demasiado pocos. La fuerza y el número están del lado del faraón. Yo lo sé. Así que no confiaré en mi fuerza ni en mi número. Mi esperanza está en Dios. Dios se llama Todopoderoso. ¿Necesitas pruebas? Mira, con sus carros y su ejército. El faraón te parece la personificación de la fuerza y el poder. Oh Moisés, ¿por qué has enfurecido a este formidable rey y a este pueblo? Viejo imprudente, para encontrarte con semejante olvido de las leyes de la sabiduría y de la política, tienes que ser como el anciano del Vaticano, que reunió a todos los dirigentes del pueblo de Dios en un concilio, como para entregarlos a todos a la furia de la revolución. Tú le crees y siguiendo con la mirada los veloces carros del faraón, tiemblas por Israel. Pero he aquí que Dios toma los carros y el ejército del poderoso de la tierra y los arroja a todos juntos a las profundidades de las aguas. Es la misma idea que al principio, pero ¿qué progresos se han hecho en la imagen? Ya era mucho arrojar el corcel y el jinete al mar, pero todo un ejército de carros y guerreros. ¡Qué fuerza! ¡Qué poder! Ahora bien, el divino combatiente no se limita a precipitar, a voltear de arriba abajo. Tal es el vigor de su brazo, que, apoderándose de todos los carros y de todo el ejército a la vez, lo lanza lejos y en medio de las olas. Estos carros y guerreros estaban comandados por los primeros capitanes del rey. También fueron príncipes de élite Nerón y Julián, Arrio y Pelagio, los césares alemanes y los ingleses de la Edad Media, los grandes reformadores, los llamados filósofos y los inmortales revolucionarios del 89 fueron también príncipes de élite. Pero ¿qué decir de los que hoy se llaman a sí mismos la ciencia en persona? ¿Qué decir de los que se llaman poder? La ciencia, es cierto, y los grandes poderes del siglo XIX están lejos de tener la talla de los faraones de otros tiempos, pero incluso si fueran aún mayores y los superaran por toda la cabeza y todo el pecho, es solo un juego para el Altísimo sumergirlos en las olas del Mar Rojo. Ya no es solo en el mar donde son tragados, es en el Mar Rojo, en un mar de sangre, representado de antemano por el color mismo que las algas daban a las aguas de este espantoso brazo de mar. Los abismos los envolvían, literalmente. Los remolinos se convirtieron en su vestidura, imagen de los impíos que, al precipitarse en el crimen, hicieron de él una vestidura, un hábito. Se han hundido en el fondo del abismo como una piedra. La Iglesia echa del poder al enemigo, que es arrojado a las profundidades del mar, y su caída se acelera, como la de una piedra arrojada desde lo alto. Uno no puede dejar de reconocer aquí al hombre que, en el mismo momento en que tenía al Papa en sus garras victoriosas, vio de repente caer las armas de las manos de sus soldados, y fue él mismo arrojado sobre una roca estéril en el seno del océano. Ayer, los reyes más poderosos temblaban con solo oír su nombre. Hoy, bajo la guardia de un simple oficial que le sirve de carcelero, este grande, este formidable, este todopoderoso hombre de la tierra, ha descendido vivo a las profundidades. Así vuelve el inspirado cantor a la grandeza de Dios, que nunca brilla con mayor gloria que en la ruina de los que se levantan contra sus designios. Vuestra diestra, Señor, ha mostrado su grandeza en la fuerza. Tu diestra, Señor, ha abatido al enemigo, y en la multitud de tu gloria
has depuesto a tus adversarios. Doble lección. Una dirigida a los superiores que se oponen a la Iglesia. Dios los golpea y los deposita en las profundidades del abismo. La otra dirigida a los conciliadores que solo sueñan con la paz y la alianza, con los opresores de la verdad y de la justicia, con los perseguidores de la Iglesia y del sacerdocio. Dios no conoce esta mansedumbre, tan tolerante, con los que a su vez son tan intolerantes con su pueblo. Contra ellos desata el rayo de su ira, y este rayo barre al todopoderoso impío y lo devora como una brizna de paja. En esta tercera imagen del triunfo divino, la gradación es clara. En la primera, el caballo y el jinete son arrojados al mar. En la segunda, todo el ejército y todos los carros son arrojados en medio de las olas y caen a las profundidades del abismo como una piedra. En la tercera, la cólera de Dios aumenta. Su triunfo es a la vez más completo y más duradero y más fácil. Solo un soplo y el orgulloso enemigo es devorado como paja. Bajo este soplo de la ira divina, las aguas se juntaron y la ola, tan fugaz y móvil por naturaleza, se detuvo y quedó firme, como un montículo, y los abismos, literalmente los remolinos de las aguas, se congelaron y murieron inconmovibles en el seno mismo del mar. Así, bajo la acción divina, los pueblos móviles como las aguas, las revoluciones terribles como los remolinos, se detienen. Inmóviles al principio y como congelados bajo la impresión de una fuerza desconocida. Entonces pasa el pueblo de Dios, la Iglesia, a la voz de su Moisés, a la voz del anciano del Vaticano. El concilio se reúne y prosigue su obra, pero ha de reanudar su temible movilidad en breve. Escuchen y observen. El enemigo ha dicho: perseguiré a Israel, los apresaré, repartiré sus despojos, y mi alma quedará satisfecha. Desenvainaré mi espada, y mi mano los matará. ¿Qué dirá Dios a un lenguaje tan orgulloso y amenazador? Un soplo, y de repente el mar los cubre y envuelve, como una prenda se apodera del cuerpo de un hombre. Ya no es como piedra que los guerreros del faraón descienden a las profundidades del abismo, es como plomo, así que Moisés ya no sabe cómo describir el poder del Dios de Israel. Señor, ¿quién es como tú en fuerza? Los escritores judíos afirman que estas palabras del cántico de Moisés fueron adoptadas como lema de Judas Macabeo. Se dice que el héroe inscribió en su bandera la primera sílaba de las 3 palabras hebreas que significan ¿quién entre los dioses como tú? En hebreo, Ma Kamoka Beloim Macabé, cuyo significado recordaría el hermoso nombre del arcángel Miguel, en hebreo Michael o Micael, que significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es semejante a Dios? Que este sea nuestro lema, que sea el grito de gratitud por los triunfos conseguidos y las batallas que tenemos por delante. Que este sea nuestro lema, que sea un grito de gratitud por los triunfos que hemos ganado, que sea un grito de confianza por el recuerdo de la serie de victorias de la Iglesia sobre la serie de faraones sumergidos, a la vista de los nuevos faraones que desenvainan sus espadas y gritan: perseguiré, prenderé. Repitamos con Moisés: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, temible en tus proezas, qué obras maravillas? Estos son los títulos que declaran la excelente superioridad de Dios. Todo lo contrario en la época actual, tan tolerante e indulgente con el error y el vicio, y por eso tan pequeña, tan inútil, tan impotente. ¿Quieres ser grande?
Aspira a hacer grandes cosas. Sé santo. Odia el pecado, el error y el vicio. Solo los grandes eran capaces de enfrentarse a los sofistas y a los malvados. La propia fábula concuerda con la Biblia. Hércules se convirtió en Dios porque fue terrible con los monstruos crueles y perniciosos. El héroe de la historia pagana fue grande porque fue terrible con los enemigos de su patria. Y fiel al significado de su nombre, fue el defensor y ayudante de las naciones fuertes contra los tiranos decadentes de Oriente. El gran hombre del Antiguo Testamento fue el libertador de Israel, porque era terrible con su poderosa vara. Finalmente, el que será grande por excelencia, lo será precisamente porque se mostrará terrible al opresor universal del género humano. Estas son las maravillas que el mundo mismo alaba y admira. No tiene más que desprecio por esas almas tímidas, almas que se encogen ante el enemigo, especialmente por aquellos que buscan acomodarse con Moisés y con el faraón, con Jesucristo y con Belial, con la Iglesia y con la Revolución, con Pedro y con César, por esos hombres que con los hijos de los cruzados se llaman a sí mismos católicos y con los hijos de Voltaire se llaman liberales. Pero, ¿qué maravillas ha hecho el Señor? ¿Y por qué no tiene igual entre los fuertes? Porque le bastó extender la mano y de repente la tierra devoró a los enemigos de su pueblo. Ahora bien, ¿por qué estos prodigios de fuerza? Los poderosos de la tierra emplean su fuerza contra los débiles. El Salvador emplea su poder contra los fuertes y en favor de los débiles. No basta tu misericordia para guiar y conducir a tu pueblo. Lo llevas con tu fuerza a tu santa morada. Tan terrible como eres contra los enemigos de tu pueblo, tan bueno y tierno eres con tus hijos. Con una mirada a través del desierto, Moisés vio a su pueblo levantarse contra Israel. Y así, después de atravesar otro mar rojo, después de cruzar el mar de su propia sangre, después del triunfo de su resurrección, Jesús vio a los pueblos y a los reyes levantarse airados contra su iglesia. Y ante este espectáculo, id, dijo a sus apóstoles, enseñad a las naciones. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Ved cómo ya los dolores de parto se han apoderado del filisteo. Los príncipes de Edom se han turbado. Los hombres fuertes de Moab han temblado. Los habitantes de Canaán se han vuelto rígidos e inamovibles. Tal es la actitud de los césares y de los grandes, de los políticos y de los poderosos, que se erigen en adversarios de la Iglesia, reunida en concilio para instaurar el reinado de Jesucristo sobre toda la tierra. Completad vuestro trabajo, que ya no sea un soplo, que ya no sea solo tu mano, sino todo tu brazo, el que se extienda sobre tus enemigos y que caiga sobre ellos el pavor y el temor. Esta fue una oración en boca de Moisés y fue también una profecía. Esta oración sigue siendo una profecía y su cumplimiento ya está comenzando ante nuestros ojos. Volvamos a junio de 1870. La gente se asombraba de la inmovilidad de los poderes de este mundo. Solo hablaban de guerras y revoluciones. Y la guerra no estallaba. Y la revolución se detenía. Buscaron la causa de este estupor que tenía en vilo al mundo y encontraron 1000. Pero solo había una. Era para darles tiempo. Era para permitir que el concilio coronara a su líder con la aureola de la infalibilidad, que los reyes permanecieran fijos en esta asombrosa inmovilidad.
que los todopoderosos de la tierra quedaran reducidos a la impotencia. Llegaremos allí. Dios mismo dará a Israel, la Iglesia, el imperio de las naciones, tierra prometida a los fieles, el imperio sobre sus pasiones y finalmente a toda el alma, el cielo. Este imperio no será temporal, sino sólido y permanente. Israel es solo un pequeño pueblo y ocupará la cumbre de la historia antigua. Los grandes pueblos de la civilización de aquel tiempo, los asirios, los persas, los griegos y los romanos, solo serán el pedestal del pueblo de Dios que, al final, dominará todos los escombros de los imperios humanos por medio de este hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Judá y de David, que debe tomar posesión de las naciones como herencia y cuyo reinado debe ser inmortal y universal. Allí en esta cumbre, en esa altura que sobrepasa vuestras cumbres del saber y las cumbres del poder, y a los filósofos más sublimes, y a los potentados más orgullosos, el Señor Todopoderoso ha preparado una morada, ha edificado un santuario que las fuerzas humanas e infernales no pueden sacudir. Tú eres Pedro, dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué sois vosotros, oh hombres? ¿Qué sois vosotros, sabios de un día? ¿Qué sois vosotros, poderosos de ayer, para derribar un edificio que Dios mismo ha construido? ¿Qué sois vosotros para derribar un santuario que la mano divina ha fortificado? Pueblos y reyes, ¿por qué tembláis? Poderosos y sabios, ¿por qué combináis fuerza e intriga? Dios quiere reinar sobre Israel y a través de Israel sobre el mundo. Dios quiere reinar sobre la Iglesia y a través de la Iglesia sobre las naciones. Un Dios que tan fácilmente ahoga en el mar a sus orgullosos enemigos, reinará cuando quiera, donde quiera, mientras quiera. Quiere reinar en el tiempo, en esta tierra. Quiere reinar en todas partes. Quiere reinar para siempre y reinará. El Señor reinará por la eternidad y más allá. Hipérbole sublime. Supongamos por imposibilidad una eternidad. Supongamos un más allá. En este más allá, Dios seguiría reinando. ¿Pero por qué? Escuchad la prueba que da Moisés. El faraón entró en el mar con sus carros y sus aurigas, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Pero los hijos de Israel cruzaron el mar en seco. Un Dios que juega así con el mar y sus olas, juega también con el tiempo y los siglos. Es el Todopoderoso, el Infinito, Él en el Eterno. Y si quiere reinar, debe reinar. Y quiere. Por eso debe. Sabed esto, faraones de todos los países y de todos los tiempos. El Señor Cristo, por medio de su Iglesia, reinará en el tiempo y en la eternidad, y más allá.